En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira. Hasta ayer tratamos el caso de acoso sexual a partir de una situación que se dio con una persona que desde el arte es conocida y por supuesto el abuso y el acoso a una menor de 14 años. Se ha tratado mucho en los medios, ha sido tendencia, pero yo creo que desde los profesionales de la conducta, en términos de la orientación para los padres, en el sentido de qué hacer frente a cómo cuidar a nuestros niños para que no sean víctimas de acoso, no solamente en el caso que nos ocupa, sino a partir de incluso desde los 3 años, vamos a conversar con Nilka Castro. Ella es psicóloga, ella es terapia, y yo creo que lo que nos tenga que decir respecto a este caso es sumamente importante, sobre todo en términos de educación, de orientación a los padres y a las madres de cómo proteger a sus niños. Así es que sobre la mesa y con Nilka Castro vamos a ver qué tiene ella que decirnos respecto a este caso. El caso de esta semana, Nilka, yo creo que ayer fue tendencia, que fue del actor, de la niña adolescente, de la denuncia que se hizo la madre. De la madre, de acoso, ¿verdad? De acoso, evidentemente, documentado y denunciado después que no funcionó el Ministerio Público. En este caso yo pienso que hubo suerte o que hubo una orientación de la madre para que esa niña pudiera identificar, ¿no?, las amenazas o el peligro de depredadores sexuales, porque eso hay que decirlo, cuando se acosa es porque se va en camino a la depredación sexual. Claro. Ese es el caso que nosotros tenemos. A mucha gente lo ha consternado, pero yo creo que lo importante nos deja una lección, el caso de Andrés Castillo, así se llama el actor, en el sentido de que hay que orientar en este caso, pero ¿y las madres que no tienen las herramientas para orientar? Pongo el caso sobre la mesa y me encantaría ver cuál es tu perspectiva sobre esto que pasó. Mira, el abuso sexual es más frecuente de lo que quisiéramos que fuera. Se dice en las estadísticas que 1 de cada 5 mujeres tiene las experiencias de abuso y que en el 90% la persona que la abusa es una persona conocida. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, como bien dice, tanto la niña como el niño no saben cómo protegerse. Aunque en el caso de los abusos, las mujeres llevan la tendencia del 90% y los hombres solamente es de un 10%. O sea que es una situación que la vivencian muchísimo por mucho más las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya cuando un niño o una niña tiene 3 años, podemos empezar a hacer la prevención del abuso desde los 3 años. Pero muchas veces pensamos que como a un niño de 3 años vamos a hablar de algo, porque todo lo vemos desde el aspecto sexual. Y no necesariamente el niño entienda lo que es la sexualidad, pero el niño sí entiende lo que es cuidado y si es protección. Entonces, por ejemplo, a un niño, a una niña de 3 años, yo le empiezo a decir que hay unas partes que son privadas y que las partes que son privadas y que son íntimas de su cuerpo, esas partes solamente la puede tocar él o ella. Y aquí hay un elemento muy importante y es el manejo que se le da al cuerpo del niño o de la niña, ya sea tanto en el baño, o sea, cuando a un niño o una niña ya a los 3 años, un niño o una niña hay que empezar a dejarlo que se bañe solo. Y usted le da la pauta primero, usted le enseña a bañarse, usted le dice, mira, se coge, y un niño no se bañará tan bien como lo baña un adulto, pero se baña. Y usted le está enseñando que el cuerpo es algo privado. Al niño o la niña no debe de bañarlo cada vez una persona diferente, debe de ser la misma persona quien lo baña. Entonces, ya eso también le va dando cuenta de que el cuerpo es privado. La exposición del cuerpo
Por ejemplo, muchas veces en un país que es tan caluroso como el nuestro, como es un niño, como una niña, lo dejamos medio desnudo, semidesnudo, y todo eso le va enseñando al niño. No es que el cuerpo tenga que estar tapado, pero el tema es que le vamos enseñando al niño que el cuerpo puede estar descubierto. Entonces el niño después no va a saber cómo delimitar, porque su proceso cognitivo no está tan desarrollado para él poder entender cuándo es que puede estar desnudo y cuándo es que puede estar vestido. Entonces, si yo quiero que el niño lo entienda, tengo que hacer una pauta del tenerlo vestido. Muy bien. ¿Entiende? Entonces, lo visto, y eso también le enseña a cubrir sus partes íntimas. Entonces yo le puedo explicar a un niño o una niña que las partes íntimas, por ejemplo, la pueden, en un momento en que él está enfermo o ella está enfermo, el médico puede verlas por un tema de salud. O que mamá, y también a veces si papá también se involucra en las tareas, que mamá y papá pueden, o quien le cuide, verle en un momento que le tenga que ayudar a bañar o en un momento en que esté enfermo. Hay algo muy importante: cuando usted va a bañar a un niño o lo va a cuidar por una situación de salud, usted no puede ir a desnudar al niño sin avisárselo. Es bueno decirle al niño: mira, tú me permites, por favor, que en este momento yo te quite la ropa porque necesito ayudarte a bañarme. El día de hoy yo te voy a bañar para que tú quedes mejor, para que tú quedes más limpio, o hoy tú tienes una situación de salud, y por eso siempre como pidiéndole un permiso al niño, que permita que el niño entienda que él debe de dar, o la niña que debe de dar su consentimiento. Estas son pautas muy importantes que la gente debe saber. ¿Entiendes? Entonces, así, y uno le dice: mira, si alguien en algún momento intenta ponerte la mano en tus partes íntimas, de ese lugar tú debes salir y tú debes de decirle que no. Y uno le enseña a decir que no con el dedito, a decir que no con la boca, y a informar. Y a informar. Entonces tú tienes que venir y decir quién te ha intentado poner la mano. Y eso hace que se pueda frenar la conducta de abuso. Entonces, con las y los adolescentes, que pasa mucho más en las adolescentes, que pasa por la seducción, y que hay un discurso que tiene el agresor, el acosador sexual, que es que le hace ver como que tú quieres, porque o te conviene. O te conviene, pero también le hace ver como que si tú eres simpática, por decir algo, te dice: pero es que tú te reíste conmigo, como es que tú fuiste muy agradable, que tú me estabas dando una pauta, como que tú querías un sentimiento como de culpa, como de que ella participó, de consentimiento, como que ella dio algún consentimiento. Entonces el consentimiento es algo que se da claramente. Yo puedo sonreír con un hombre, puedo ser agradable con un hombre, y eso no quiere decir que yo quiera que ese hombre tenga una relación sexual o coital conmigo. Claro. Pero también usted puede en un momento consentir una parte de una relación sexual o coital, y en un momento usted puede consentir, por ejemplo, juegos sexuales, pero, por ejemplo, usted no quiere llegar a una penetración o al coito. Entonces, si en un momento la persona dice: no quiero, ya, eso debe de bastar para parar. Entonces, bueno, porque lo otro es violación. Ya lo otro es una violación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no tenemos estos parámetros claros. Y sucede que entonces muchas veces, cuando después que pasan los hechos, lo que los agresores le dicen a las chicas es: pero pareciera que, pero tú querías, porque tú estabas sonriendo conmigo, tú permitiste que yo me acercara. Pero muchas veces esta chica no sabe decir que no. Muchas veces pasa que también, porque hay que ver, ella se ve en un espacio donde está vulnerable porque está sola
y no sabe lo que esta persona puede hacer, y ella también mide niveles de riesgo. Y midiendo sus niveles de riesgo dice, si yo me opongo puede ser que el riesgo sea mayor, claro. y eso la conlleva a que no haga mayor oposición. Claro. Entonces todo esto se ve como una manera de que ella está consintiendo. Entonces el punto es darle las herramientas desde los tutores, los padres, para que usted pueda identificar el peligro. Y yéndonos al punto muy específico que nos ocupa ahora, que se da en los ámbitos profesionales de diferentes áreas, pero hay unas que son como más vulnerables, por ejemplo, a través de los medios, de la televisión, a través del deporte, ahora con el tema del cine, de los muchachos y muchachas que se interesan por el tema de la actuación, en tanto nosotros, bueno, vamos desarrollándonos en la industria del cine. Eso se da mucho por la relación de poder que se supone el otro y de experiencia a niños que le dicen, bueno, les invitan para, que fue el caso, que es lo que ocurrió y fue lo que mostró Alicia Ortega el pasado lunes en ese reportaje, con esta madre que se auxilió de ella después de haber ido a las instancias judiciales, una niña de 14 años con este adulto que ya es más experimentado en el tema actoral. Entonces por teléfono trata de seducirla, invitarla tarde de la noche, y no le digas a tus padres, porque esta es una oportunidad para que tú puedas descollar, para que puedas tener participación en esto que tú quieres hacer, que es ser actriz y demás. Y en ese proceso es a partir de ahí que entramos en el análisis, porque la actuación de la niña fue correcta, porque inmediatamente pudo activar las alertas, acercarse a su madre, decir lo que estaba pasando, mostrar incluso los registros de la comunicación a través del teléfono y demás, que no es lo que ocurre con todos los muchachos y las muchachas. Y esto es muy importante. Este caso habla muy bien de la relación que tienen esa madre y esa hija, porque ¿qué pasa? Que muchas veces las alarmas no llegan porque el vínculo no tiene cercanía. Ajá. Porque una hija que no tiene una cercanía en un momento que está pasando por una situación, muy probablemente no se va a acercar, porque no va a tener el canal. Y lamentablemente pasa también más frecuente de lo que quisiéramos, sobre todo cuando tanto pasa con los jóvenes, pasa con las adolescentes y pasa con las niñas y con los niños, que cuando dan la voz de alarma en la familia muchas veces no le presta la debida atención. O lo hacen con el hecho consumado. Sí, quizás. Pero muchas veces dan con el hecho consumado y la familia no le hace caso. Así es. No le hace caso. Muchos casos la familia lo que dice, tú estás mintiendo, tú estás fantaseando, tú estás hablando mentira, y eso conlleva a que el niño o la niña no insista, porque no tiene la fuerza para oponerse a su familia, porque la familia lo que hace es que le cubre la voz, lo revictimiza. Exacto. Y yo le quiero decir a las familias, ¿para qué usted cree que un niño, una niña va a inventar que le están tocando, que alguien le abusó? ¿Qué ganaría con eso? Pregúntese usted, ¿qué ganaría un niño con eso? ¿Qué sabe un niño del impacto que eso tiene? Eso lo puede saber un adulto, una adulta, pero el niño o la niña no sabe de eso. Claro. Entonces, tenemos que ser mucho más empáticos, creer mucho más. Yo entiendo que muchas veces esto pasa, y es como la explicación que yo me doy porque no lo logro entender. Yo digo es que a veces es como cuando usted tiene un carbón que está encendido en llama, que si usted lo toca, usted se quema. Y como usted no sabe tomar eso, que usted se está quemando, usted lo que hace es que lo suelta, y su manera de soltarlo es decirle al niño, no. Eso que tú estás inventando. Entonces, claro. Si usted hay un carbón que lo está quemando, que hay una situación que usted no, entonces busque ayuda, llame a algún servicio, busque algún servicio que le pueda orientar de cómo claro. usted manejar esa situación. En este caso se puede dar también esa
esta situación de encandilamiento frente a personas, a figuras conocidas, que como la que involucra el caso que nos ocupa ahora, como referencia, claro, para ver el problema ya más ampliamente. A veces no es una figura pública, es una persona que sí, que me puede ayudar, con la que yo... O sea, diferente, que es como cuando, por ejemplo, se prostituyen con gente que por el poder económico, ¿no? En este caso es el poder quizás de influencia para ella poder descollar. Y eso no es nuevo, ¿eh? Aquí eso se da mucho en la televisión, aquí eso se da. Sí, eso se da. O sea, yo te hasta en los trabajos convencionales. Pero sobre todo en ese tipo de trabajo. Medios mucho más. Yo lo puedo decir porque yo me incorporé, por ejemplo, a la radio de los 17 años y después al modelaje y digo, por favor, eso es terrible. Entonces eso se da todos los días y las 1001 niñas acosadas. A mí lo que me gustaría es ese mensaje a los padres, pero también a las autoridades cuando se hacen ese tipo de denuncias. ¿Por qué después de 3 meses que la niña alerta, y eso es importante, y la mamá entonces se pone a acumular pruebas, grabando conversaciones que después hacía este presunto depredador, ¿no? Con esa niña, grabarlas todas, la seducción o el acoso, y no actúan? Bueno, lamentablemente no importantizamos, y esta es una de las cosas que tenemos que hacer. Nos falta personal calificado en estos temas, que pueda verdaderamente importantizar y que tenga también una mirada humana de esta temática, una mirada humana, porque esto es una situación que puede afectar. Un abuso sexual deja a una persona como una casa que no tiene puerta ni ventana, la deja desprovista. Y uno no puede, yo que le puedo decir que he visto muchas mujeres vivir la experiencia de abuso y de violaciones y de abusos sexuales, cómo eso la afecta en su manera de relacionarse, en su proyección profesional, como en su seguridad, en su valía, en su autoestima. En todos estos aspectos, esto la deja a veces muy vulnerable. Entonces, esto no es un pequeño caso. O sea, una violencia desde que es sexual ya no tiene categoría de leve. Claro. Ya no tiene categoría de leve, aunque sea un solo hecho. Porque el efecto que puede tener, aunque sea un solo hecho, puede ser devastador. Entonces, las familias tienen que aprender a que la sexualidad no es un tema tabú. Este es un tema del que no se quiere hablar. Y la sexualidad no significa de que estamos estimulando las relaciones coitales. Estamos hablando de que nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes tengan información para saber cuidarse, para poder verdaderamente tomar decisiones mucho más conscientes, para que puedan detectar cuando están pasando por una situación que es abusiva. El otro tema es, como es una chica de 14 años, a los 14 años sabemos, entre los 11, 12, 13, 14, la niña está en la pubertad, en todo ese desarrollo de lo que son sus órganos sexuales, de toda su experiencia. Y la niña en ese momento, y el niño en ese momento quieren gustar. Y por eso muchos de las vivencias sexuales pasan en esta etapa, porque hay mucha gente que dice, no, es que estaba coqueteando. No, una niña no le está coqueteando a usted para seducirlo. Una niña está en una experiencia de que necesita reafirmarse y ese descubrimiento que está haciendo de ella. Entonces las adultas que sabemos en qué proceso va, tenemos que cuidar ese proceso. Así es. Tenemos que cuidar ese proceso y entender que decirle linda, que decirle es una manera de reafirmarla, pero que no tenemos que hacer como la flor que la vamos a cortar o que la vamos a estrujar. Que nosotros vamos verdaderamente a cuidar su desarrollo para que ella llegue a una etapa donde ella pueda elegir, decidir libremente el que ella quiera hacer. Sobre todo si no somos pares, y esto es muy importante. El abuso siempre se da con personas que tienen la categoría de abuso
y de violación, todos los abusos sexuales, se enmarcan en una categoría con una diferencia de edad de 5 años, cuando son con personas menores. ¿Por qué? Porque a los 5 años hay un proceso cognitivo diferente, entonces ya esa diferenciación permite que yo pueda ver mis acciones de manera diferente a la persona menor, entonces a la persona que es menor de edad, estoy diciendo. Entonces, cuando estamos viendo esto, es importante porque muchas veces nosotros decimos, no, pero es que ese chico es joven, pero a veces ese chico ya es un adulto, ya ha tenido una serie de experiencias, ya tiene una serie de vivencia, aunque sea un adulto joven, claro, que todavía esa chica no tiene. Y en el tema de ser artista, los artistas en la etapa de la adolescencia significa la ensoñación del adolescente, porque el adolescente y la adolescente se enamoran de esas figuras que son idealizadas. Entonces hace una idealización de las figuras. Entonces el ser figura le pone en este elemento, en este caso, por ejemplo, le pone un agravante. Porque el hecho de ella ser una adolescente y él ser una figura es un agravante. Porque es que las adolescentes y los adolescentes idealizan las figuras. Entonces, esa conciencia que tiene esa figura para abusar de esa relación de poder, eso es lo grave. Entonces, ahí está el peligro. Ahí está el peligro. Entonces, por eso vemos de quiénes se enamoran los y las adolescentes. De esa maestra que idealizan o de ese profesor que idealizan, de esa persona, de ese artista, ¿entiendes? De artistas se enamoran de personas que la ven como muy, que la admiran mucho, que tienen un gran sentido de admiración por ella. Pero ¿usted cree que verdaderamente ese adolescente o esa adolescente está enamorado? No, no está enamorado. Eso no se llama amor. Eso es una ilusión. Eso es algo ilusorio que le hace creer que está enamorado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quienes estamos alrededor de nuestros adolescentes, y de nuestras adolescentes, tenemos que mirar esas situaciones y poder orientarle y poder, si es un artista, uno le compra, uno lo lleva a ver la película, uno lo cuida, pero entendiendo que eso no es el amor de una relación. Ahora, una parte que es la que más me preocupa en este caso, porque que es muy particular y yo creo que tiene que dejarnos alguna enseñanza y sobre todo dejarles alguna enseñanza a los padres, pero tampoco podemos perder la perspectiva de cuál es la situación real de nuestros padres, a veces también adolescentes o que no tienen esa conciencia o que no tienen esa herramienta para poder orientar a esos muchachos cuando son sacados y son depredados o son seducidos o son acosados. O sea, cuando son en esos espacios que son aún más peligrosos, en los que ellos quieren intervenir, porque también ellos quieren ser artistas, ¿cómo usted puede identificar en este caso cuándo tienen que activarse las alertas para los que tienen más conciencia, pero y los que no la tienen? ¿Cómo los orientamos? ¿No? Ya me decías algo interesante que viene desde que la niña tiene o el niño 3 años, desde que está pequeñito, pero ya cuando está en ese proceso, porque es admirable, es una referencia importante este caso de esa niña de 14 años que sí pudo darse cuenta. Y inmediatamente se estableció la comunicación, pero además de esa comunicación, también ella tenía conciencia de que estaba en una situación de probable peligro, ¿no? Entonces, eso. Para cuando uno empieza a trabajar el tema de la prevención del abuso, por ejemplo, yo decía esos tips que di ahorita que eran para niños pequeñitos, sí, pero a medida que va creciendo, uno tiene que ir creciendo el abanico, claro. Uno tiene que ir dando las informaciones, por ejemplo, el tema, si una persona es mayor que tú
y te está enamorando, eso ya es un abuso. Hacerle saber que pueda en este caso no le estaba enamorando, le estaba diciendo que te puedo ayudar, que venga a mi apartamento, entonces, porque para que tú participes en una obra, en una película, y eso va a ser bueno, y eso va a trascender porque yo tengo los contactos o yo tengo la experiencia. El tema también de ponerles escenario, uno tiene que ponerle a los jóvenes escenario. Que es esa persona que ustedes ven en pantalla. Ese es escenario para que la persona vea. Y miren, para los escenarios, ustedes saben que sirve mucho para los escenarios, el cine. Sirve mucho las series. Las series, cuando usted se sienta a ver una serie con su hijo y su hija, y usted le dice, ¿y de eso qué pasó? ¿Qué tú piensas? Tú me puedes hablar de eso. Y usted puede aprovechar ese pie de amigo para hablar con sus hijos e hijas de cómo reaccionar ante situaciones. También usted poderle decir que usted mantener siempre ese canal de comunicación. Yo le digo muy a menudo a los padres y a las madres que muchas veces ustedes quieren decirle a los hijos lo que han de hacer. Y lo que más ustedes deben de hacer es preguntarle a los hijos, porque ustedes lo que tienen más que saber por dónde ellos están transitando, qué es lo que ellos piensan. Y no escandalizarse de lo que ellos piensan, sino oír lo que ellos piensan y sobre esa mirada de lo que ellos piensan, usted ponerle alguna otra pregunta que a ellos lo hagan mover, que a ellos le hagan pensar de manera distinta y usted se monta sobre eso. Pero más que usted ir a dar discurso, que los adolescentes se cansan de los discursos y reprimenda, usted lo que tiene que hacer es poder escuchar. El otro tema es que tenemos que entender que un adolescente no es alguien que tiene que seguirnos al pie de la letra y que tiene que ser igual que nosotros, que tenemos que entender que puede ser diverso, que puede pensar diferente y además que ellos tienen unos talentos, que ellos tienen unas capacidades, que no es cierto que todos no las sabemos nosotros, los adultos y las adultas. ¿Entienden? Entonces, poder generar esos diálogos y no tanto ir como en lo punitivo, sino desde esa creación de ir como socializando lo que voy sintiendo, meter ese mundo de las emociones ahí, de lo que vamos sintiendo, lo que vamos pensando, irlo validando y a través de ahí ir creando. Pero yo le voy a decir una cosa que es más grave. Y esta fue una experiencia, voy a contar brevemente, una experiencia que tuve hace ya tal vez como 5 años. Hubo un día que me llama una persona a mi celular y me dice, usted es fulana, mire, yo la vi en un programa y estaba escuchando unas indicaciones que usted estaba dando sobre el tema del abuso sexual y yo le quiero comentar algo que a mí me pasó. Yo tengo 28 años, me dijo el joven, me dijo, yo empecé a mí cerca en el edificio que yo vivía había una chica y a mí me gustaba, pero esa chica tenía 16 años. Yo empecé a salir con ella, tuve un noviazgo con ella, tenía una relación con ella a escondida, todo esto, ¿verdad? Empezamos a tener relaciones sexuales y ella sale embarazada. Y cuando ella sale embarazada, la familia me llama y a mí me ponen una denuncia. Y entonces él me dice, mire, yo soy un profesional joven, yo soy un chico que tengo cierta posición, que tengo y que profesionalmente me he destacado. Y entonces él me hizo esta aseveración. Y yo, de verdad, que yo le dije, pues estamos bien mal en este país. Cuando lo que él me dijo, yo no sabía que eso era un delito. Un profesional destacado. Un profesional. Joven destacado. Un joven de 28 años que era un profesional y él me dijo, yo no sabía que eso era un delito. Y entonces yo le dije, pues mire, usted está metido en mal charco. En mal charco. Y él me dijo, no, yo estoy dispuesto hasta casarme porque yo no puedo ir preso, porque eso... Y yo entonces, que lamentablemente, gracias a Dios, ya eso sabemos, ¿verdad? Que las menores, hay una ley para que no puedan contraer matrimonio, que tenemos gracias a Dios, sí, pero que en ese momento no existía ese marco regulatorio. Y entonces él me dijo, mire, porque es que yo no puedo, porque solamente de yo pensarme, y él estaba muy asustado, él estaba muy mal, y él me dijo, de verdad, yo se lo digo, mire, yo no lo sabía. Entonces,
Cuando ese joven me dijo eso, yo le dije, pero en tanto, usted nunca oyó eso. Usted no ha oído el dicho que dicen que son hijas del fiscal, usted no ha oído el dicho. Digo, tantos dichos y tantos comentarios que se hacen. Y él me dijo, no, de verdad que no lo sabía. Entonces, eso nos llama a una alta reflexión, de también de lo que tenemos que entregar en nuestro proceso educativo, porque no puede ser que un joven llegue a esta edad sin saber esa información. Y lo otro es el que no es solamente el tema de que el acoso, la seducción y en el rango de edad es un delito, sino de cómo esas conductas sexualizadas que muchas veces utilizan los hombres para tener sus como recurso, o sea, el seducir como recurso para obtener lo que quieren, tienen que entender que en algún momento tienen que respetar la voz de quien dice no, la voz de quien dice para, la voz de quien se mueve, porque hay muchas maneras de decir no quiero, ¿entiende? Entonces, que no significa que porque usted tiene una erección o porque usted tiene un deseo, usted tiene que concluir un acto, que usted tiene que saber, también esos chicos tienen que saber cómo manejar cuando están erectos, cuando tienen un deseo y cuando quieren. Eso me encantó, saber decir cómo y cuándo decir no quiero. Yo creo que con esa nosotros nos vamos a ir en el día de hoy. Ha sido una muy buena conversación y orientación, sobre todo, Nilka, sobre la que tenemos que volver, porque son cada vez más los casos, y yo creo que tenemos que desde los medios de comunicación seguir orientando, sobre todo a la familia, no responsabilizándola como algunos hacen por descuido, no, sino dándole esas herramientas, porque se dice siempre la familia, porque entonces, y no son no, yo creo que eso no es la dirección correcta. En nuestro país pasan muchos casos por ignorancia. Así es, entonces, pasan muchos casos por no tener los recursos para poder manejarlos. Entonces, orientar, de verdad, yo creo que es una responsabilidad nuestra, orientar y dar herramientas para que estos casos no sigan pasando. Vamos a agradecer, señores, como siempre, a la farmacia GBC. Farmacia GBC 100% dominicana, con 20% de descuento en todas sus sucursales. Y como siempre, a Sardinas de Mar, saludar y agradecer a todos ustedes el seguimiento. Denle like, vamos a suscribirnos para posicionarnos muchísimo mejor, a comentar y, por supuesto, también suscribirse a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.